Ahora nos vamos a ir a conocer otro proyecto, el segundo proyecto, y para ello nos iremos hasta Asturias a conocer a Emilio Tereñes, que es de la Fundación CETIC, que nos presentará el proyecto Aldea Cero y nos hablará sobre el punto de vista rural, así como de la importancia de la comunicación en proyectos. Hori da, orain beste proiektu bat ezagutzera joanen gara, Asturiasera, bertatik arituko zaigu Emilio Tereñes, Aldea Zero proiektua aurkezten, eta landa ikuspegia eta proiektuen komunikazioaz solastuko zaigu. Hola, buenas. Hola Emilio, ¿nos escuchas? Sí. Bueno, ya te he presentado antes, ya les he comentado que nos marchábamos ahora hasta Asturias a conocer el proyecto Aldea Cero. Y bueno, pues nada, que cuando quieras comenzar, está aquí la gente escuchándote. Vale, genial, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por invitarme a estas jornadas que están más centradas en la comunicación y yo, bueno, como trabajo más en temas de innovación y siempre tratamos de cosas diferentes, yo voy a enmarcar la comunicación dentro de un proyecto que estamos actualmente desarrollando que se encarga de la transformación y la búsqueda de nuevos modelos socioeconómicos para las zonas rurales. Pero dentro de este proyecto transformador y dentro de la mayoría de proyectos que realizamos, la comunicación tiene un valor fundamental. No solamente en el sentido tradicional de que una vez que tengamos resultados de esos proyectos se, digamos, divulguen, sino que en los propios proyectos tiene una componente muy grande el cómo sacar brillo a estos procesos innovadores en las zonas rurales. Entonces, lo que va a consistir mi intervención va a ser primero en la proyección de un vídeo para que tengáis un poco en la cabeza en qué consiste el proyecto y después iremos analizando dentro de las diferentes acciones en qué consisten, lo primero, y sobre todo centrándonos en las que la comunicación tiene un papel central. Así que os dejo con el vídeo primero para que lo veáis y para no repetirme mucho sobre las cosas que se van a decir en él. Espero que os guste. Ya teníamos una línea abierta desde hacía aproximadamente 8 años que llamamos Territorios Inteligentes con especial atención hacia el medio rural. Aldea Cero es un proyecto experimental, es un proyecto piloto y es un proyecto de investigación experimental, pero que está basado en una idea y en una estrategia de lo que deben de ser las aldeas del futuro. Y sobre todo la economía de las aldeas en el futuro. Aldea Cero es el intento de generar y definir un prototipo de la aldea del siglo XXI. Hay que buscar una fórmula de cómo vivir y qué tiene que hacer la aldea en el siglo XXI. Ese intento es el que pretende el proyecto Aldea Cero. Construir hacia adelante, pero no perder de referencia el conocimiento que está acumulado en el medio rural y que proviene del pasado. El proyecto de Aldea Cero consiste en una serie de pilotos que hacemos en aldeas de toda Asturias. En ellos trabajamos las diferentes temáticas que consideramos esenciales para el nuevo modelo de aldea adaptado al siglo XXI. Cuando pensamos en crear CETIC Rural Tech, este espacio que es tan singular, solo lo podíamos hacer en una aldea. No tenía ningún sentido que estuviese ubicado en un medio urbano. En este proyecto es muy importante implicar a los vecinos desde el principio, que todos los vecinos sean capaces de entender para qué trabajamos, por qué trabajamos y cómo lo queremos hacer. CETIC es una suerte porque CETIC toma una decisión estratégica importante, que es establecerse precisamente en una aldea para pensar en tecnologías para la aldea. La mayoría de las tecnologías están pensadas para los grandes sistemas industriales, para las ciudades, realmente donde está la mayor clientela, pero para los territorios rurales hay muy poca tecnología adaptada, ¿no? O ecotecnologías. Por eso es tan importante la apuesta de CETIC para el medio rural a través de un punto, un centro donde se está especializando en tecnologías vinculadas a lo rural. El mundo rural no es un problema. Siempre el problema es el mundo rural y no queremos ser un problema. Somos y queremos ser una parte de la solución. Yo creo que, mira, el primer paso lo estamos dando aquí. El primer paso es favorecer
que haya, es que no se pierda el tejido productivo, que no se pierda el sector. Los tiempos cambian y hay que aplicar nuevas tecnologías, son todos chavales jóvenes y tenemos que facilitar. Para obtener resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora en el medio rural, obtendremos los resultados que estamos viendo: el despoblamiento, la matorralización, los incendios. Y hacer cosas diferentes es innovar. Cuando se habla de innovación, hay gente que cree que la innovación está en los parques tecnológicos, que evidentemente está, y en las ciudades. En todos los sitios hay innovación. Y el mundo rural tiene una capacidad para innovar espectacular. En Peón vamos a fundar una comunidad energética la cual servirá de ejemplo en la región de cómo los vecinos se pueden juntar para generar su propia energía. Los paisajes que tenemos en Asturias y por extensión en buena parte de la península no son paisajes naturales, son paisajes culturales construidos precisamente por las aldeas. Por tanto, si queremos conservar el paisaje necesitamos a las aldeas. Eso es la clave y la justificación del proyecto. Las aldeas tienen que manejar su sistema agroecológico local, tienen que generar sus propias energías y tienen posibilidades de hacerlo, y tienen que tener un sistema bastante diversificado de empresas y sobre todo una comunidad. Si no hay comunidad no hay aldea tampoco, ¿no? Creo que Aldea Cero es un proyecto muy diferente a otros que se pueden ver en temática rural, porque trabaja directamente con la gente. Trabaja en entornos que hemos seleccionado cuidadosamente, donde sabemos que se cuenta con gente implicada y con comunidades que funcionan. Creemos que este es un proyecto de aprender de la gente que lo ha estado haciendo bien durante estos años. Una de las líneas de Aldea Cero es precisamente esa, ¿no? La transmisión de los conocimientos de la gente mayor a la gente joven, con un carácter muy práctico. Históricamente siempre se hizo así, la casa era la que educaba. Ahora lo que tenemos que hacer es transmitir ese conocimiento para los nuevos pobladores de esas aldeas. Aldea Cero no quiere decir que empecemos a construir lo que debe de ser el futuro del medio rural a partir de cero, en absoluto, todo lo contrario. Debemos de jugar con un concepto de innovación retroprogresiva, es decir, tenemos que contar con todo el saber hacer, con todo el conocimiento que acumula el medio rural y a partir de ahí construir el futuro. También trabajamos sobre la trazabilidad de la sidra para darle valor a un producto tan característico de nuestra región. Estamos implementando en un total de 10 llagares un sistema de trazabilidad blockchain que permita al consumidor saber el alto valor que tiene este producto. El rol de CETIC en el proyecto de Aldea Cero es un rol muy transversal. Primero, porque somos los ejecutores del proyecto, pero es muy transversal porque en todas las acciones de Aldea Cero interviene la tecnología. Este tipo de iniciativas lo considero muy importante, si no vital, si queremos conservar aquí estas iniciativas a la gente y sobre todo a gente joven que se nos quede aquí. Que un centro tecnológico se implique en un proyecto de este tipo tiene todo el sentido del mundo, porque la tecnología debemos de pensarla desde su contribución al territorio y desde su contribución a las personas. Tenemos que repensar cómo vamos a hacer que vivir en los pueblos no solamente sea rentable, sino que sea algo por lo que la gente quiera luchar. Espero que os haya gustado el vídeo. Creo que resume bastante bien la parte estratégica del vídeo, que es del proyecto, que es una parte muy importante. Ya veis que no es un proyecto de innovación al uso, porque no solamente tiene un objetivo concreto, sino que busca pensar acciones a través de lo que consideramos nosotros que es importante en el sistema económico de la aldea, para obtener un resultado global. Y para ello el objetivo que nosotros tenemos, a mí me gusta resumirlo con una figura. Creo que la industrialización nos ha hecho cambiar la forma en la que entendemos el mundo. Lo primero ha hecho que cambiemos el cómo lo entendemos y qué entendemos del mundo. Creo que con la industrialización pasamos a tener una visión muy vertical, en el sentido de que entendemos las cosas por ámbitos y la gente se especializa mucho y no entiende el mundo con diferentes perspectivas, y creo que entendemos el mundo también de manera
horizontal, en el sentido de que no nos quedamos en un lugar quieto como hacían nuestros antepasados, sino que tendemos a percibir el mundo como ese conjunto de experiencias que se desarrollan en diversos lugares. Y creemos con Aldea Cero que hay que volver un poco al pasado, ¿no? Hay que volver a entender el mundo como una serie de diferentes conocimientos que se interrelacionan entre ellos, no simplemente estar pensando en nuestro campo de aplicación, y creemos que tenemos que entender el mundo de manera vertical, pero en el sentido de quedarnos en un lugar y mirar a largo plazo las consecuencias que tienen, como hacían nuestros antepasados y como hace el conocimiento campesino, que entiende la tierra no solamente como algo de lo que sacar resultados a corto plazo, sino algo que representa tu modo de vivir desde una manera económica, desde una manera social y desde una manera natural, porque al final los espacios donde vivían nuestros antepasados y lo que representa la aldea es la vida en el espacio natural y la relación con ella. Entonces, dentro de esta manera de entender el mundo, creemos que hay una gran pérdida de conocimiento, y es por ello por lo que la comunicación tiene un papel fundamental en el proyecto. Muchos de las diferentes acciones que tiene el proyecto, en realidad lo que están haciendo es sacar de una manera u otra información de estos núcleos rurales y saber articularla de una manera que se entienda dentro y fuera de ellos. A veces asociado a productos, a veces asociado a la cultura y a veces asociado simplemente a la relación que tienen las personas que vivimos en el mundo rural y que tenemos entre nosotros. Entonces, los ámbitos de aplicación que tenemos dentro del proyecto y en los que se enmarcan las diferentes acciones que se tienen es, en primera parte, el sistema agroecológico local. O sea, cómo aprovechamos los recursos que tenemos a nuestro alrededor y cómo convertimos la naturaleza en paisaje. Después tenemos el sistema energético local, o sea, cómo aprovechamos los recursos naturales para hacer nuestra propia energía. Después, el sistema de empresas local, que es, una vez que estamos ya aprovechando de manera primaria esos recursos, cómo lo convertimos en otro tipo de empresas que sepa sacar un rendimiento económico y que den trabajo a las personas en los núcleos rurales. Entonces, el último sistema, que es yo creo uno de los más importantes, es el sistema cultural, que no es un sistema per se, muchas veces económico, sino que es un sistema que impregna los otros tres. ¿Por qué? Porque al final es el sistema que mantiene unos conocimientos ancestrales que se representan en la gente que ya vivía en estos territorios y que todavía conserva esa idea de aprovechamiento, y los transmite a las nuevas generaciones. ¿Qué pasa? Que este sistema es quizás uno de los más dañados y uno de los que más hacemos énfasis en el proyecto. Pero bueno, volviendo al principio, ahora que ya tenéis un poco una introducción completa del proyecto, quería presentaros pues un poco en detalle las diferentes acciones que veíais en el proyecto y cómo la comunicación influye en ellas. Entonces, para ello voy a compartir pantalla. Y por cierto, no sé cómo está montado para el tema de preguntas. Me decía Neko que más bien al final, pero bueno, si queréis cortarme para explicar cualquier cosa, como voy a explicar tal compendio de cosas, no pasa nada, y lo agradecería para no estar aquí una hora aburriéndose. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. Lo que os voy a presentar ahora va a ser la aplicación de la sidra que veíais en el vídeo y explicaros un poco, pues bueno, la historia que tiene y de dónde viene y cuál es su objetivo. Bueno, como veis aquí, esto es lo que se vería, bueno, os lo enseño desde el principio. Esto es lo que se ve en el vídeo, que escaneas directamente en un QR en la botella. Es una aplicación desarrollada para que los productores tengan un canal directo de comunicación con sus consumidores. ¿Por qué creemos que esto es importante? Porque yo siempre digo que las empresas pequeñas tienen que hacer una comunicación de guerrillas con sus consumidores, porque no disponen al final de todos los medios que tienen las grandes empresas para transmitir el mensaje
En este caso sabéis que desgraciadamente muchas empresas grandes al final transmiten mensajes de sostenibilidad sobre sus productos que muchas veces no tienen por qué ser completamente ciertos y se hace un poco de greenwashing, como se determina en inglés. Entonces, en este caso, lo que queríamos hacer es que los productores de sidra artesanales de Asturias tuvieran una manera de certificar ante los consumidores la procedencia de sus productos. ¿Por qué? Porque al final sus productos es lo que se anuncia en televisión de kilómetro cero, con impacto sobre el empleo local y con unas cualidades al final de producto artesanal y natural. Pero mucha gente pues al final ve la botella de sidra y no ve esos resultados. Entonces lo que haría los consumidores sería escanear el QR y después introducir aquí el número de etiqueta, que lo puede hacer a través de un lector de OCR, que es básicamente manda una foto de la etiqueta y se lo reconoce automáticamente. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que encontraría en su sidra. Lo primero, vería reflejado efectivamente el lote que está viendo con el número de certificación del Consejo Regulador. Y esto sería una de las cosas más importantes que nos transmitieron los productores que había que comunicarles a sus consumidores, que es una nota de cata especial para el producto, ¿no? O sea, no general de la empresa o de ese año, sino de la botella que tienes en la mano, poder decirte qué variedades tiene y qué sabor le aporta a la sidra. Esto es especialmente importante porque en Asturias la sidra ha vivido durante muchos años un retroceso frente a bebidas de otra procedencia. Y al final todo el mundo tiene una cerveza favorita, pero no se sabe identificar qué marca de sidra es la que te gusta. Entonces, al final, transmitiéndole al consumidor que se tiene unas características especiales y específicas, pues es capaz de al final reconocerlas mejor y elegir mejor qué marcas le gusta y valorarlo más y pedirlo más. Entonces, después de esto, lo que vendría sería la propia trazabilidad de la sidra. Esta trazabilidad está metida en una tecnología que se llama blockchain, que al final lo que hace es almacenar seguramente los datos de la trazabilidad de la sidra de tal manera que no se pueden modificar una vez que se meten. Esto pues tiene aplicaciones dentro del fraude alimentario, pero al final lo que hace en esta aplicación es que los consumidores que la vean tengan por seguro que no se les está engañando y no se les está diciendo que esta sidra proviene de Asturias cuando no proviene. Entonces, lo primero que se ve es de los concejos de Asturias de las que viene la sidra. Aquí, por ejemplo, se puede calcar en las propias fincas y te lleva a ver la pumarada de dónde viene. Veis cómo lo tenemos hasta configurado para que se vea por satélite y se vea en primera vista los manzanos de los que proviene tu sidra. Después también tiene el tanto por ciento de variedades, que como comentaba antes, al final eso es algo que mucha gente no sabe identificar, pero que influye en el sabor del producto final. Luego también viene el yagar de donde se hace la sidra. Aquí puede acceder, también es un gancho al final para que el consumidor acceda a la propia web del yagar y pueda comprar más productos si le está gustando la sidra que toma en el bar. Aquí el enlace que conté antes, un poco una nota friki o tequi, al final esto es para ver toda la información que se está metiendo en la aplicación, verla directamente en blockchain, sí que se la trabajemos nosotros, de tal manera que tú cuando estás viendo esta información en la aplicación puedes verla directamente y puedes estar seguro de quién lo está metiendo, cuándo lo está metiendo y que no sea modificado. Como veis al final, pues dentro de este proyecto tenemos a 10 yagares y tenemos todos los días casi a los yagares metiendo un poco la información.
Entonces, bueno, aquí seguiría nada con las diferentes fases que llevaría la sidra para también que la gente conozca cuáles son los procesos y, bueno, todo el trabajo que tiene el producto que tienen entre manos. Entonces, bueno, eso sería un poco el proyecto de la sidra, que aparte tiene otra vertiente que también visteis en el vídeo, que es una aplicación de realidad virtual en la que se puede escanciar. Compañeros allí de Navarra la pudieron ver en directo cuando nos visitaron en nuestro centro en Peón, y al final es una pequeña experiencia que lo que sirve es para que la gente pueda aprender lo que representa la cultura sidrera y la importancia del escanciado, y no solamente se lleve a casa un producto, sino que se lleve una experiencia. Entonces, esto sería una de las dos acciones que tenemos en el sistema agroecológico local, y os quería enseñar ahora otra, que es la que hicimos en Somiedo, que como veis en el vídeo inicial había bastantes planos sobre la acción, porque la verdad es que es un proyecto guapísimo que se desarrolla en un entorno que es todavía más guapo. El proyecto es, la verdad, un reto muy, muy grande que no teníamos planteado antes de empezar el proyecto cómo lo íbamos a hacer. Hay proyectos que tienes claro antes de empezarlos cómo se va a desarrollar, y los hay que vas improvisando un poco en base a lo que te dicen las personas con las que trabajas, y este era un caso. Aquí de lo que se trata es de dos cosas principalmente. Por una parte, lo que hicimos en Somiedo es testear diferentes tipos de tecnología que ayuden a cambiar la labor que tienen en el cuidado del ganado extensivo, los ganaderos. ¿Por qué? Porque no creemos que los ganaderos extensivos sean simplemente productores de alimentos, sino que creemos que son los guardianes del territorio y los que hacen que sean que el territorio que tenemos, lo primero, sea apto para vivir, porque si no, al final, como sabéis, en zonas de montaña es difícil mantener toda la vegetación, y llega un momento que el peligro de incendio incrementa y que tienes todos los arbustos y todo el matorral cerca de casa, hasta el punto que cualquier chispa te puede llevar la casa y en ciertas ocasiones incluso la vida. Entonces, eso es el primer punto. Y el segundo es que al final ese paisaje y esa cultura que generan los ganaderos tiene un valor comercial y tiene un valor de explotación tanto turística como de disfrute de la propia gente que vive en los territorios rurales. Entonces creemos que más que un productor primario, los ganaderos son esos guardianes del territorio que han de trabajar por el territorio y saber comunicarlo al resto de la sociedad de tal manera que se les compense por ello. Entonces, las tecnologías que estamos pilotando allí son tecnologías que, por una parte, les ayudan a hacer mejor su labor y, por otra, les ayudan a comunicarlo mejor. Entonces, las diferentes tecnologías que pilotamos van desde los vallados tradicionales físicos e inmóviles, que sirven para tener un lugar donde tener los animales sin que haya problemas con la fauna salvaje, principalmente en el caso de Somiedo, el lobo y en menor medida el oso. Luego, por otra parte, tenemos una serie de mallas electrificadas que lo que sirven es para ir moviendo a los animales en entornos seguros en los que puedan ir comiendo sin que se les vea afectado por esta fauna salvaje y sin que se pueda escapar. Luego, por otra parte, tenemos collares de geolocalización que lo que sirven es para poder tener localizados en el móvil a los propios animales. Y por último, una de las tecnologías más novedosas que implementamos es los collares de vallado virtual. Estos collares para lo que sirven es para tener desde el móvil la capacidad de limitar un vallado para tus animales. Pero este vallado es virtual y simplemente cuando el animal se acerca,
emite una música para los animales y ya estos animales reculan sabiendo que están saliéndose de ese vallado virtual. Por supuesto, digamos, para enseñarles que no tienen que salir de ese vallado, lo que se hace es que las primeras veces cuando se salen le reciben una descarga como la que tienen con un pastor eléctrico, entonces después ya asocian eso a la música y ya no se acercan. Estas tecnologías al final lo que permiten es que ellos puedan trabajar de manera más cómoda y les abre la oportunidad para trabajar mejor con su ganado. En este caso, a lo que enfocamos el proyecto es sobre todo a los desbroces. ¿Por qué? Porque creemos que dentro de esa función de guardianes del territorio, esta función de desbrozar la propia vegetación natural es una de las más importantes y que tiene más efecto en el cuidado. Entonces, por eso trabajamos en Somiedo, porque al final había ya una serie de ganaderos que estaban trabajando de manera conjunta con el parque y entre ellos, y lo que hacían era recuperar el ganado menor que ayudaba especialmente en el mantenimiento de la vegetación. Entonces, para reflejar todo ese trabajo que estaban llevando a cabo de cuidado del parque y trasladar esta idea que os estoy contando de guardianes del territorio, lo que hicimos fue desarrollar una aplicación de realidad virtual. Esta aplicación, os la voy a compartir ahora en pantalla, tiene una gran peculiaridad y es que utiliza una tecnología que se puede ver en navegadores web. Esto hace que ya no estemos hablando de... Se puede ver también en gafas de realidad virtual, pero como se puede ver en navegadores web, hace que lo acerques a todo el mundo y que no tengas necesidad de tener esas gafas. Eso hace que tú puedas ir allí a la zona donde están trabajando los ganaderos, que es al lado de un pueblo que se llama Valle del Lago, y a través de allí, a través de un simple QR, pueden ver en su móvil la aplicación que os voy a enseñar. Claro, eso tiene un efecto muy grande sobre la percepción del público, porque no estás haciendo, digamos, un traslado de información simplemente en una aplicación que necesita unas gafas de realidad virtual, sino que estás haciéndolo, incluso lo puedes incrustar en la carta del restaurante donde te estás comiendo uno de los cabritos que están trabajando en el monte en ese momento. Entonces, en ese sentido, pues estamos muy orgullosos de que podemos llevar, digamos, el proyecto para que lo vean directamente la gente que visite Valle del Lago. Entonces, ahora os voy a enseñar la pantalla y os voy a enseñar esta aplicación de realidad virtual. Como veis, al final está situada en una sala virtual que no existe, tampoco quiere representar nada, pero es una especie de centro de interpretación, pero digital, en donde contamos el proyecto. De hecho, incluso para contar el proyecto, aquí veíais antes a Jaime Izquierdo y se puede ver el vídeo directamente aquí explicando todo lo que se veía en el vídeo anterior. De hecho, no solamente a Jaime, sino a una de las ganaderas con las que trabajamos, Blanca, y también a Fernando, que lo veías en el vídeo anterior, que es el director del parque y es pues una de las personas que más nos ayudó a tirar este proyecto para adelante. Entonces, en esta pequeña sala virtual lo que se ve es diferentes datos que provienen del proyecto. Al final, esto que veis aquí son los datos, primero, de los collares de Digitanimal. Aquí veis pues, los patrones de movimiento. De momento, al final, como esto es una aplicación demostrativa para el proyecto, lo tenemos implementado con los datos de unos meses específicos, no de todo el proyecto. Pero aquí podéis ver dónde están las cabras en los diferentes momentos y, sobre todo, cuáles son las zonas que pastorean, de tal manera que la gente entienda pues hasta qué punto las personas que viven en este pequeño pueblo donde veis que se concentran las cabras, porque al final aquí es donde están los rediles, cómo gestionan todo el territorio del propio valle. También una de las cosas más llamativas es que la gente puede ver los vallados virtuales, que son estos dos de aquí. Al final esto lo tenemos repartido entre dos ganaderos y lo que hacen es básicamente pues tener estas zonas que veis aquí delimitadas donde podéis ver a los iconos de las
de las cabras que están mayormente. Después también, al final lo que tienes es una visualización por las diferentes cabras en las que puedes observar pues dónde están las diferentes cabras y cuáles son las condiciones que tienen, tanto de temperatura como las condiciones climáticas que tienen. Otra de las cosas también bastante especiales que tiene esta aplicación y que tenemos que implementar las últimas medidas que tenemos, porque aquí están implementadas las que teníamos antes de acabar la investigación sobre ello, son unas medidas de datos satélite. Al final, todo esto que os estoy contando, para que tenga un efecto sobre la sociedad, hay que presentarlo con datos. Entonces, lo que pensamos que era muy positivo de aplicar a la ganadería era, con los propios datos satélites que existen, datos públicos, aplicar modelos de inteligencia artificial para lograr tener información sobre el territorio. Y aquí es, por ejemplo, lo que veis. En este caso, es una clasificación de usos de suelo en el que se ve todos los terrenos que son pastizales, todos los terrenos que son forestales y todos los terrenos que son otras tierras. En el caso de Somiedo, lo que nos representa es los terrenos más rocosos, donde se encuentran principalmente en las cimas de las montañas. Con esto se puede ver al final cómo el hecho de tener todas las cabras por estas zonas lo que hace es limpiar y no tener sistemas de bosque o de matorral que sean que representen un peligro para los incendios y tener cuidado el medio ambiente. Otra de las cosas que tenemos, lo que pasa es que no lo tenemos aquí implementado, es también de riesgo de incendios, que considera diversos factores y te da una medida de la probabilidad de incendios que va a haber, depende de cómo de cuidado esté esa zona. También tenemos la captura de CO2, que representa el medio, y aquí se puede ver al final cómo todos estos territorios que puede parecer que no están desarrollando ninguna función para el resto de la sociedad, al final están capturando una cantidad de carbono muy importante a lo largo del año. Y esta sería un poco la aplicación que, como veis, tiene esa finalidad que os comentaba de transmitir a la población la importancia de los trabajos en lo rural. Luego, el siguiente proyecto que os quería comentar era el proyecto de comunidad energética. Este proyecto, bueno, me voy a detener menos en él, pero espero que todos más o menos hayáis oído alguna vez en qué consiste este fenómeno de las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas al final son una manera de organizarse las diferentes personas que pueden vivir en un núcleo rural o urbano para producir electricidad ellos mismos y compartirla a través de la red. Esta forma de compartirlo tiene diversas ventajas. Lo primero, que eres tú quien produce la electricidad, y lo segundo, respecto a un autoconsumo individual, representa la capacidad de personas para organizarse y ser capaces de tener un consumo adecuado a la producción que se tiene en cada momento. Como sabéis, al final la electricidad es un recurso que generas y se pierde si no se consume en ese momento, a no ser que lo almacenes en baterías, y lo que te permite la comunidad energética, si lo haces de manera inteligente, es que los vecinos sean capaces de repartirse esa producción para que llegue a quien lo está consumiendo en ese momento, y de esa manera no tengas instalados unos paneles que estén simplemente vertiendo a la red continuamente en vez de a tu consumo. Entonces ahí lo que nosotros desarrollamos fue una serie de paneles en nuestro centro de peón, aparte un control inteligente de la producción mediante baterías. Entonces lo que hemos desarrollado es una aplicación que permite a los usuarios ver directamente cuál es la producción que se tiene en esos momentos y cuánto le toca a ellos, de tal manera que sepan cuándo se puede consumir y les descontaría les saldría gratis porque proviene de esta instalación fotovoltaica. Al final es un ejemplo más de cómo las tecnologías de la información y la comunicación precisamente hacen eso, articular procesos de comunicación y de colaboración en torno
a los datos. Por último, dentro de los sistemas más asociados a la producción, tenemos dos proyectos que surgieron a mitad del proyecto de Aldea Cero. Por una parte, tenemos un simulador climático que es una infraestructura que yo creo que se ve en el vídeo, en las tomas de dron, que en lo que consiste es una serie de contenedores enterrados debajo de nuestro edificio con una serie de bancales automatizados. Estos bancales, para lo que sirve es para estudiar diferentes cultivos en diferentes condiciones y condiciones que nosotros controlamos completamente en todo momento. Entonces, ¿para qué estamos utilizando esto? Pues estamos colaborando con una de las aldeas que consideramos modelo, con las que trabajamos, para recuperar una especie de fabón que es autóctono de esta aldea. Se llama el fabón de Moal. Entonces, el fabón de Moal al final es una especie autóctona que tiene unas características que no han sido estudiadas por la ciencia porque no se ha expandido su producción más allá de esta aldea, y lo que estamos haciendo nosotros es comprobar qué propiedades tiene, y los resultados, la verdad, es que son increíblemente sorprendentes y van muy en línea con el objetivo del simulador climático, que es ser capaces de prevenir cuáles van a ser los efectos del cambio climático, aplicarlo a diferentes cultivos y ver si van a ser resistentes. Y ya os digo que en este caso pues está representando toda una sorpresa porque nos estamos dando cuenta de que al final es una especie súper resistente a estas condiciones que creemos que vamos a tener con el cambio climático. También dentro de estas acciones encaminadas a las empresas locales tenemos otro proyecto que iniciamos concretamente a principios de este verano, que consiste en expandir no solamente la toma de datos de nuestro simulador climático, sino hacerlo a gran escala en todo el valle de Peón. Este proyecto, la verdad es que ha sido todo un reto por lo rápido que lo hemos realizado, pero la verdad es que nos vino muy bien a nosotros y al valle en general, porque fue uno de los argumentos con el que recientemente Peón y los dos pueblos de alrededor del mismo valle ganaron el premio de pueblo ejemplar de la Fundación Princesa de Asturias, que al final sabéis que los premios Princesa de Asturias se celebran cada año en Oviedo, pero otra parte menos conocida de ellos es que el sábado después de esos premios los reyes pues visitan y premian un pueblo de Asturias cada año por su ejemplaridad, y en este caso uno de los argumentos fue este proyecto de sensorización en el que se trabajó con todos los agentes del pueblo para dotarlos de tecnología de tal manera que pudieran controlar sus cultivos, los terrenos forestales, los recursos hídricos, y todo encaminado a dar al final más competitividad a estas empresas del mundo rural. Luego, por último, quería acabar con los proyectos hablando de dos proyectos que están marcados dentro de la recuperación de la cultura local que comentaba al principio. Para ello voy a compartiros pantalla. Al final, estos proyectos lo que hacemos es lo que comentaba al principio. Creemos que tiene una importancia brutal el conservar el conocimiento y lograr transmitirlo a las nuevas generaciones. Entonces, el primero de los proyectos lo realizamos en Porrúa, ¿vale? Porrúa es un pueblo que tiene una historia de dinamización vecinal desde los años 90, ya que se creó un museo en la propia aldea sobre materia etnográfica. Esto, sumado a una asociación cultural muy fuerte que promueve todo tipo de actos culturales, pero sobre todo de música, de baile y de trajes regionales, los ha puesto en el mapa de una manera brutal, ya que tienen un calendario cultural que ya desearían muchas
ciudades de un tamaño 10 o 15 o 100 veces superior al de Porrúa. Entonces, por eso decidimos trabajar con ellos en esta aplicación que os voy a enseñar aquí. Bueno, como veis aquí, los trajes regionales súper coloridos que se tienen. Esto es lo que se llama aquí el ramo que se va en procesión con él y después se subasta. Estas son imágenes de una de las fiestas. Y bueno, el trabajo en Porrúa consistió básicamente en trabajar con ellos y ver que había una necesidad de modernizar cómo se presentaban los recursos culturales que se tenían a las nuevas generaciones y a los visitantes, de tal manera que no solamente estuvieran encerrados en el museo, sino que traspasaran las fronteras. Entonces, esto es una página que lo que hace es catalogar los recursos culturales propios de la aldea. Como veis aquí tenemos eventos localizados en el lugar donde suceden y aquí se puede ver una serie de contenidos profesionales que se crearon para reflejar todo el proceso cultural que ha habido y de tal manera también que se pueda entender y comparar con otros pueblos e intentar fomentar en otros pueblos el mismo proceso. Aquí, por ejemplo, se pueden ver los recursos fotográficos de una de las fiestas típicas de Porrúa, como comentaba antes. Es muy curioso porque yo siempre, cuando hablo de la idiosincrasia porruana, hablo de la militarización que tienen en torno a la cultura y la militancia que tienen en cuanto a la cultura, porque como veis en estas fotos, desde bien pequeños a los propios críos los implican de una manera activa, o sea, les van dando responsabilidades y recuerda mucho, al final, el cómo se trabajaba esa transmisión cultural a los diferentes, a las nuevas generaciones, cuando se desarrollaban las labores más asociadas al campo. Al final, cuando éramos pequeños, seguro que muchos de vosotros, aquí se llama ir a la herba, ¿no? Ir a la siega, pues ya en esos pequeños momentos de ayuda comunal en los pueblos se tenía esos labores o esos deberes que se inculcaban a los críos desde pequeños para poder realizar las labores propias y transmitir esta cultura. Entonces, en Porrúa lo han adaptado al siglo XXI, adaptándolo a través de la participación de los jóvenes en las diferentes fiestas y la implicación total a la hora de realizar bailes, canciones, de realizar diferentes eventos. Como veis aquí tienen la feria ganadera, tienen también un trail que organizan, recuperan tradiciones en otros sitios olvidadas, como la Noche de Ánimas. También los trabajos comunales que os comentaba antes, de cómo los críos ayudan. También el Mercado Astur, que es la verdad es una pasada de evento donde hacen un mercado medieval que lleva más de 20 años ya en activo y de artesanía, donde participa todo el pueblo como vestidos y dando, digamos, ambiente al ambiente propio a la festividad. Y luego, aparte de estos contenidos sobre eventos, pues también hay todos los de organización social. Es muy interesante ver en Porrúa todas las organizaciones sociales que hay y cómo perviven desde hace muchísimos años y cómo esto se transmite al final a este concepto tan moderno de gobernanza local, ¿no? Que siempre se oye en estas en los proyectos así más innovadores en el mundo rural, pues ellos lo siguen manteniendo, ¿no? Siguen teniendo una junta vecinal con mucha actividad, tienen también una junta de aguas que maneja los recursos propios del pueblo. Y por último, dentro del patrimonio cultural tenemos también desarrollado contenidos que reflejan toda esa riqueza cultural que se atesora en este pueblo de 300 habitantes. Y como veis aquí, pues al final los contenidos, muchos vienen acompañados de vídeos desarrollados de manera profesional en los que se transmite toda esta
todo este valor cultural y patrimonial. Entonces, después de haber hecho este proyecto, habíamos hecho otro proyecto en Peón de forma paralela. El proyecto en Peón se llamaba el de aula intergeneracional. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacíamos era un proceso en el que estábamos recuperando la cultura de manera por los propios vecinos a través de niños que hacían una actividad extraescolar en la que se juntaban con personas mayores en el edificio este que podéis ver aquí, que el de la derecha, este de la derecha más pequeño, es que me lo tapa aquí el... Mira, aquí lo veis bien. Este edificio de la izquierda es la escuela rural, ¿vale? El edificio este soterrado es el simulador climático que os comentaba y el que hay arriba sería nuestro centro. Entonces, en la escuela rural, que todavía sigue funcionando, ahí desarrollábamos esta actividad que lo que consistía era en la intercambio de experiencias entre niños muy jóvenes y personas mayores. Entonces, lo que aprovechamos a mitad del proyecto fue, coño, hicimos esta plataforma tan guapa en Porrúa, vamos a adaptarla a Peón, pero esta vez, en vez de producir los contenidos de manera profesional, van a ser los propios niños los que suban los materiales. Entonces, al final salió esto. Bueno, como veis aquí está el tema del pueblo ejemplar 2023, las fiestas. Mira, estas, por ejemplo, supongo que esto es una de las fotos de las diferentes actividades que se desarrollan en el aula intergeneracional. Como veis, al final son críos pequeños que colaboran con personas mayores todas las semanas para recuperar estos recursos culturales. Entonces, después lo que hicieron fue transmitirlos en recursos como los que estábamos viendo antes. La verdad es que esta página es para perderse en ella porque tiene una riqueza cultural increíble, ya os digo, cogida por los propios, por las propias personas mayores, dándoselo a los niños pequeños, e incluso tiene vídeos también realizados por los niños con material que les cedimos nosotros, grabando a las personas mayores y realizar diferentes actividades. Por ejemplo, aquí se está grabando él mismo, pues explicando las labores que se realizan en el Yagar familiar. Entonces, como veis, esto ha sido una presentación muy, muy extraña y supongo que un poco desviada del objetivo tradicional o del formato que se estaba teniendo en las jornadas, pero yo quería hacerla, no quería perder este formato general para que vierais al final que todo está relacionado. Pues este Yagar al final también tiene la trazabilidad en blockchain de la Sidra y son dos formas de comunicación que creemos que son complementarias. Pues la comunicación a través de la tecnología para tus consumidores, esa comunicación a las nuevas generaciones para que aprecien el trabajo de sus padres y, por último, esa proyección ya al exterior de tener pues esta serie de vídeos que desarrollamos. Por último, quería comentaros que aparte de todas estas acciones, una particularidad que tiene Aldea Cero es que tiene un montón de recursos generados. Aparte de los vídeos, bueno, el vídeo que visteis al principio, ahí de ese tipo de vídeos en torno a 5 minutos tenemos unos 15 vídeos de las diferentes acciones en diferentes formatos. Pues algunos son más técnicos, otros son más contando la realidad que tiene para las personas. Luego también tenemos un podcast que hemos estado realizando durante varios años previos a la realización del proyecto y durante el proyecto, en las que ya tenemos formatos más de conversación sobre temáticas que tienen que ver con el proyecto para transmitirlos a una audiencia mayor, pero de una forma más reflexiva y pausada. Y por último, otra de las cosas que estamos haciendo, preparando ahora para grabar en noviembre, como finalización del proyecto, es un documental de 45 minutos de toda la experiencia que ha sido Aldea Cero y de todas las personas que ha implicado. Como veis, al final creemos que dentro de las zonas rurales se necesita esta acción de manera global,
de manera por los ámbitos que creemos que son imprescindibles y sobre todo se necesita transmitir que hay posibilidades en cuanto a la innovación y que hay posibilidades en torno a comunidades que ya están funcionando de manera dinámica y que representa para mí la esperanza de las zonas rurales. Al menos aquí en Asturias los datos, y dejo lo malo para el final, la verdad es que lo planeé muy mal, pero al final dentro de Asturias existen 7.000 unidades de población. La mitad de ellas tienen 10 o menos habitantes. Por lo tanto, nos estamos enfrentando a un futuro en el que la mitad de las entidades de población que existen aquí en Asturias están ante un serio peligro de desaparición. Y muchas de ellas, lamentablemente, su población la componen personas mayores que tienen que dejar estos núcleos rurales porque simplemente no se pueden valer por sí mismas y porque el entorno, pues ya no quedan ganaderos que lo cuiden, ya no quedan personas que les ayuden o que les echen un ojo como se hacía antes. Y muchas de esas entidades poblacionales tenemos que aceptar que van a desaparecer por mucho que nos esforcemos. En cambio, queremos pues transmitir con este proyecto que existe tanto ese modelo socioeconómico para la aldea del siglo XXI como estas pequeñas aldeas galas que resisten, no porque tengan más habitantes, sino porque al final les ponen más ganas y tienen las capacidades de mirar al futuro y de innovar y sobre todo de comunicar dentro del pueblo y al exterior bueno, que están ahí y que quieren seguir estando ahí. Así que, si os parece y si tenéis alguna pregunta, lo agradecería. A ver, ¿se me escucha? Sí. Bueno, Emilio, muchas gracias por tu aportación y a ver si hay preguntas. Sí, hay una pregunta, ¿vale? Yo agradecerte todo lo que nos has enseñado de Asturias, las veces que hemos estado en Asturias nos ha encantado y ahora que estamos conociendo por ti más, pues más a gusto vemos de ir. Aupa Zuek. ¡Viva vosotros! Gracias. Qué ricasco, ¿eh? A ver, ¿más preguntas? Sí, ahí, voy para allí. Voy para aquí, a ver, subirá. Hola, Kaixo. Yo quería preguntarte acerca de la repercusión que crees que las acciones de Aldea Cero están teniendo en la juventud o incluso ya más allá, en la repoblación. Pues la verdad es que, a ver, al final hay que analizar Aldea Cero como lo que es. Aldea Cero no es un programa de innovación finalista, sino que es un programa de innovación, digamos, faro, ¿no? O sea, de que se está buscando realmente la innovación. Aunque muchas de las cosas que veáis, digamos, sean muy aplicadas, a mí cuando se comparan los procesos de innovación dentro de una escala profesional, como puede ser aplicar un proceso de innovación a una multinacional y aplicarla a un pequeño productor, al final tienes que tener en cuenta que lo que hagas en un pequeño productor o en un sistema económico más a pequeña escala siempre va a ser más difícil y las cosas que hagas tienen un grado de innovación siempre mayor aunque parezcan menores. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta, que el proyecto este es de alta innovación. Pero aún así ya estamos viendo, y sobre todo a pequeña escala, que ese es el otro fundamento que tiene el proyecto, que aquí renegamos de intentar solucionar los problemas globales, sino que intentamos ir a pequeños sitios donde podamos tener un impacto. Eso sí, los proyectos que hemos realizado, muchos han tenido un impacto replicable. Por ejemplo, el proyecto que comentábamos de Porrúa, al final era un proyecto que creíamos que tenía el potencial para replicarse. Como veis, se ha replicado en Peón, se ha replicado en Asiego, se ha replicado en Moal y se ha replicado también en Valle del Lago, con lo cual, y estas réplicas han sido, digamos, autónomas, o sea, la gente ha cogido el proyecto y lo ha replicado para sí. Y han representado verdaderos revulsivos. La verdad es que, por ejemplo, en Peón, con el tema del pueblo ejemplar, la gente ya estaba contenta, digamos, con nuestra presencia ahí en el pueblo, pero con este tema
sí que es verdad que tuvo pues una sensación de pertenencia, que es al final lo que queríamos conseguir con la plataforma, muy grande. Con el tema, por ejemplo, de la ganadería, ha tenido un mogollón de repercusión. Uno de los ganaderos que más colaboró en el proyecto, que eso enlaza también con otra cosa que decías de las personas jóvenes, al final son personas que no tenían muy claro si tirar para adelante con el tema de las cabras o no, porque al final tienen un rendimiento económico menor que otros tipos de ganado. Y al final, gracias a este proyecto y el trabajo que llevaba realizando Fernando con ellos antes, sí que se quedó con las cabras y ahora concede entrevistas a medios nacionales hablando sobre el tema y está todo el día atendiendo por Facebook peticiones de otros ganaderos de otras puntas de España para pedirles opinión sobre lo que estamos haciendo, que si de verdad es útil, que cómo se puede adaptar a su territorio. O sea que en el sentido ese de hacer acciones llamativas que otras personas quieran replicar en sus territorios, lo está teniendo, la verdad, muchísimo. Y otra de las cosas también que está teniendo mucha repercusión es la replicación, como digo, de estos proyectos en otros proyectos en otros territorios. Pues, por ejemplo, el tema de Somiedo, ya tenemos peticiones para replicarlo y ya estamos trabajando en ello, para replicarlo en Cabrales, en Picos de Europa. El proyecto de comunidad energética nos ha permitido entrar en muchísimos proyectos, creo que son unos 5, que utilizan esta idea de comunidad energética y la van avanzando todavía más. El proyecto de trazabilidad alimentaria, estamos actualmente trabajando ya en una mejora directa de la aplicación para aplicarlo a otros productos. El tema de Somiedo otra vez lo vamos a replicar también en otro proyecto en el Val d'Aran, que estaban súper interesados en trabajar con nosotros. Así que sí, en ese sentido vemos resultados ya directos en estas variables al final que son un poco difíciles de medir, pero que es el grado de ilusión de la gente y la puesta en marcha de proyectos transformadores. Hola, Emilio. No sé, bueno, tú no nos ves a nosotras, pero aquí soy Esti. Estamos aquí parte del equipo, casi todas. Agradecerte que te hayas podido conectar. Ha sido una pena que no hayas podido venir. Y cuando estabas hablando, a mí me venía una pregunta a la cabeza que me la has reventado, ¿no? Que cómo comunicabais todos esos proyectos de los que nos estabas hablando, que las has respondido en cierta manera al final, pero has abierto otro tema que hoy se ha estado tratando un montón y que ahora también lo has tocado un poco, que es el cambio de relato. Todo lo que estáis haciendo está suponiendo un cambio de relato, que también es un tema que se está trabajando aquí en el Plan del Pirineo, ¿no? Cómo cambiar esa imagen que además en la ponencia anterior nos reflejaba, ¿no? Del mundo rural como un mundo en blanco y negro. Pues estáis transmitiendo otra imagen totalmente diferente. Te quería preguntar realmente si está calando ese mensaje y si veis ese impacto, ¿no? en el territorio y fuera de él. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa, y aquí voy a intentar no pecar de poca humildad, pero lo que yo veo y más hecho en falta es que estamos teniendo pues una repercusión muy grande, sobre todo también con esto último del premio de Pueblo Ejemplar. Al final es algo que te pone ahí en portada de todos los periódicos durante de todos los periódicos aquí en Asturias. Fuera pues también salimos, pero menos, pero para que os hagáis una idea, salimos hasta en el Ola. Entonces, dentro de aquí sí que tiene mucho impacto y sí que estamos viendo que nos están empezando a llegar constantemente personas interesadas en el centro, pues desde alcaldes de diferentes municipios, empresas que no tienen nada que ver con igual las temáticas que tratamos más concretamente en este proyecto, pero que tienen estoy pensando en la pequeña y mediana empresa de zona rural que tiene esta conciencia de cómo puede ayudar a mantener el entorno, y en ese sentido, sí. Lo que he hecho un poco en falta
es quizás esos canales de comunicación que digamos, que haya un espacio para comunicar este tipo de cosas. Nosotros al final vienen a nosotros a comunicarlo de todo tipo de programas o de todo tipo de periodistas, pero echo en falta pues esa comunicación estable o que surja esa mirada y ese al final sitio de referencia para que se comuniquen experiencias como la nuestra y otras que ocurren en Asturias. Pero como digo, al final pues nosotros copamos mucho de ese ámbito de la revolución dentro de lo rural. Pero otras también experiencias, pues considero que que no hay un sitio de referencia al final para la persona de a pie para estar enterada de todas estas cosas, sino que sale pues en medios generalistas y que yo creo que tener programas de comunicación especializados en estas historias pues sería muy, muy positivo. Bueno, más preguntas. Pues parece que no. Emilio, pues muchas gracias por haber atendido nuestra llamada, por haber estado aquí. Además, se te notaba con la voz un poco tomada. Parece que estás con un poco acatarrado y nada, pues cuídate y muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y bueno, un aplauso para Emilio, ¿vale? Nada, muchas gracias.